Entonces, hemos trazado los dos vectores primeros de la ecuación, que son la aceleración normal de v respecto de a y de la tangencial de v respecto de a, que son los dos vectores correspondientes a la barra BA, la barra de entrada. Uno que es perpendicular a la barra, que es la tangencial, y otra que tiene la dirección de la barra y hacia el centro de rotación, que es la normal. La tangencial tiene este sentido porque la de dato nos hemos dado que la aceleración angular tiene sentido antihorario. Entonces, por eso hemos dibujado este vector de la aceleración normal con este sentido, con el sentido que lo hemos dibujado. Bien. Hasta el momento tenemos trazado estas dos aceleraciones. ¿Qué tenemos a continuación? Y la aceleración normal de C respecto de B. Esta aceleración es también una normal, por lo tanto tendrá la dirección de la barra CB y en el sentido hacia el centro de rotación. Por lo tanto, a estos dos vectores le tendré que sumar este vector. Por el extremo de la aceleración normal, respecto de A, vamos a trazar una dirección que va a ser paralela a la barra CB. Entonces, como la barra CB está horizontal, nuestra aceleración normal de C respecto de B va a estar en esa dirección, en la dirección de la barra, y con sentido hacia B, que es el punto donde está el origen del sistema auxiliar puesto en B. Por eso les insisto con el tema de cuando colocan en los radios, sobre todo, radio de C respecto de D, ¿sí? O radio de C respecto de B. En los radios es donde nosotros estamos indicando que hemos colocado el sistema auxiliar en el punto D, y no en el punto C, sino en el D. Entonces, ojo con eso. Vuelvo a repetir, así como con los omega, con las velocidades angulares, con las aceleraciones angulares, esto su índice CD, o DC, como lo quieran poner, no importa cómo lo coloco, el orden que coloque las letras. ¿Por qué? Y porque solamente estoy dando la pertenencia de la aceleración a la barra correspondiente. Pero ¿con qué el sistema auxiliar? ¿A qué punto veo desde qué punto? Eso significa. Entonces, no hay que equivocarse con eso. Bien. Entonces, por el extremo de la aceleración normal de B respecto de A, trazo una recta con la dirección de la barra CB, y a partir de donde termina la aceleración normal de B respecto de A, genero un vector con el módulo, la dirección y el sentido que tiene la aceleración normal de C respecto de B. El módulo ya lo calculé, era omega al cuadrado por el radio, que lo conocía todo, la dirección es el de la barra, y el sentido hacia el centro de rotación. Bien, ¿y qué término me queda en ese miembro, en ese segundo miembro? Y la aceleración tangencial. ¿Y de ella qué conozco? Y conozco la dirección nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por donde termina la aceleración normal de C, trazaremos una recta que va a representar la dirección de la aceleración tangencial de C respecto de B. Perpendicular a la dirección de la aceleración normal, porque es tangente a la trayectoria, y normal a la barra, CB. Entonces, esta dirección en línea de punto
está representando la dirección de la aceleración tangencial. El vector y ya surgirá del trazado. Terminamos de trazar todas las ecuaciones, todos los miembros de todos los términos del segundo miembro. Entonces ahora me vengo a trazar los términos del primer miembro. Como dice esta ecuación, estos dos términos tienen que ser igual a estos cuatro términos. ¿Por qué? Porque por un lado esta es la aceleración de C, representado por estos dos términos, y por el otro, esto es aceleración de C, representado por estos dos términos, estos cuatro términos. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar a representar estos dos términos? Y por el mismo cero de aceleraciones. Entonces, a partir del cero de aceleraciones, vamos a trazar la aceleración normal de C respecto de D. Y como es absoluta, por otro lado es absoluta, por lo tanto también tiene que pasar por el cero de aceleración. Porque todo lo que es absoluto puede pasar por el cero de aceleraciones. Lo que es relativo no puede pasar por el cero de aceleración. Bien, entonces, por el cero de aceleraciones vamos a trazar una recta que tiene la dirección de la barra CD, la barra balancín de salida. A partir del cero vamos a representar un vector con tantos centímetros igual a los metros por segundo al cuadrado, que es el módulo de la aceleración normal. Y el sentido hacia el centro de rotación, que es el punto D, que es el punto de articulación del eslabón CD, con el bastidor. Entonces, a partir del cero, trazamos un vector con tantos centímetros, con la dirección de la barra y con el sentido hacia el centro de rotación. Bien. ¿Qué nos está quedando? La tangencial. La tangencial va a ser perpendicular a la aceleración normal, porque es tangente a la trayectoria y perpendicular al eslabón. Entonces, por donde termina el eslabón, en la aceleración normal, vamos a trazar la dirección de la aceleración tangencial, que por lo tanto va a ser una horizontal también. Bien, entonces, teníamos la dirección de la aceleración tangencial de C respecto de B, y acabamos de trazar la dirección de la aceleración tangencial de C respecto de D. Donde se corten estas dos direcciones, esto nos va a dar los módulos de las aceleraciones tangenciales de C respecto de B y de C respecto de D. Los sentidos ya los estamos vislumbrando, digamos así, los estamos infiriendo, pero debo decir que tiene que cumplir con esta ecuación. Esta ecuación, esta es una suma de vectores y esta es otra suma de vectores, y el trazado debe responder a esta ecuación. Por lo tanto, el sentido de las dos aceleraciones serían: donde termina la aceleración normal de CD, comienza la de tangencial y termina en el punto de corte, de intersección de las dos líneas. Y la aceleración tangencial de C respecto de B comienza donde termina la aceleración normal, y esa aceleración termina en el punto de intersección de las dos direcciones de las tangenciales. Entonces, finalmente, el trazado sería como el que tenemos acá. Por un lado, como dice la ecuación, la aceleración de C, que va a ser un vector que va a iniciar en 0 y va a terminar en el punto de cruce. Por un lado, como dice la ecuación,
aceleración de C es la suma de la normal más la tangencial de B respecto de A, más la normal más la tangencial de C respecto de B, que es el segundo miembro de la ecuación. Igual a la suma de la aceleración normal más la tangencial de C respecto de D, que es el primer miembro de la ecuación. Ahí tienen todo el diagrama vectorial de trazado de las aceleraciones respondiendo a la última ecuación planteada. ¿Qué nos está quedando acá? Y este vector que está acá, que está en centímetros, representa la aceleración tangencial de C respecto de D, o sea, al vector. Y este vector depende ¿de quién? Del alfa, es el producto vectorial de alfa por el radio, o el producto escalar de la aceleración angular por el radio. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es medir este vector que está en centímetros, aplicarle la escala, ¿para qué? Para pasar de centímetros a metros por segundo cuadrado, dividirlo en el radio y ahí obtengo el alfa de CD, o sea, la aceleración angular de CD. Lo mismo con este vector. Esto está representando la aceleración tangencial de C respecto de D. Por lo tanto, este vector que está en centímetros, le aplico la escala, lo transformo en metros por segundo al cuadrado, lo divido en el radio correspondiente, o sea, la longitud del eslabón CB, y obtengo el alfa, o sea, la aceleración angular de CB. Eso está resuelto acá abajo. Entonces, ustedes ven que hemos usado la regla de 3 simple. Ustedes pueden usar o la escala, o si les cuesta usar la escala, hacen una regla de 3 simple. ¿En función de qué? De uno de los vectores que ustedes trazaron, que fue que este vector que tenía un valor de 0,22 metros por segundo cuadrado, lo representaron por 2,25 centímetros, en función de esta escala. ¿Sí? Por lo tanto, si el vector aceleración tangencial de CD tiene una longitud de 9,9 centímetros, entonces hacemos la regla de 3 simple y obtenemos el valor en metros por segundo al cuadrado de la aceleración tangencial. Una vez que obtengo este valor, que va a ser este producto, despejo el alfa, y obtengo de acá, despejamos el alfa, en función de el valor de la aceleración tangencial, que vale 0,99 dividido en el radio correspondiente, y me da una aceleración angular de 1,042 radianes por segundo cuadrado. Y con la aceleración de CB hacemos exactamente lo mismo. Acá obtenemos el valor de la aceleración tangencial, que es de 0,32 metros por segundo. La dividimos en el radio de CB, que es la longitud de la barra CB, y obtenemos el alfa CB. Bien. Con eso hemos terminado lo que era velocidad y aceleración para el caso del cuadrilátero articulado, que puede ser este cuadrilátero articulado. ¿Sí? Bien. Sigamos con el mecanismo de manivela biela corredera ahora. Antes de seguir con esto, les vuelvo a recordar cuántas ecuaciones hay que plantear para el caso de aceleraciones. Lo mismo que para velocidades. ¿Cuántas hemos planteado? Hemos planteado la de
la de B respecto de A, 1, la de C respecto de B, 2, la de C respecto de D, 3, y después la igualación de las últimas dos. Este planteo son básicamente 3 ecuaciones, y de velocidad son también el planteo de 4 ecuaciones. Lo que hay que hacer cuando vamos a resolver esto en el parcial es en una hojita plantean todas las ecuaciones y en otra hojita vamos a hacer los trazados, tanto de velocidades como de aceleración. Entonces, ¿cuántas direcciones tenemos acá? Fíjense. ¿Cuántas direcciones hay? Son las direcciones de este eslabón y de este eslabón. Que acá está muy fácil. ¿Por qué? Porque hay un solo eslabón que está inclinado. ¿Sí? Los otros, uno es horizontal y el otro es vertical. O sea que es muy simple hacer después los trazados, básicamente. En algunos casos este va a tener un ángulo también y este va a tener un ángulo. Entonces ya van a ser 3 ángulos, digamos, 3 ángulos que van a tener un valor diferente de 0 o de 90. Bien. Cuando ustedes vayan a hacer el trazado, lo que van a hacer es, en la hoja que ustedes tienen, más o menos en el medio de la altura de la hoja, en el medio, se van a trazar respecto de un punto en el plano del dibujo, las tres direcciones que representan a los eslabones de ese mecanismo. ¿Sí? Y luego se lo van a trazar respecto de un punto. Entonces después, con dos reglas, con 2 escuadras, una de 45 y una de 90, lo que hacen es ir, van a trazar las líneas que representen estas direcciones, esa dirección de cada eslabón. Entonces, luego, una vez que cuando empiecen a trazar, lo que van a hacer es transportar con las 2 reglas las direcciones correspondientes, ya sea en forma paralela o ya sea en forma perpendicular. Y les va a resultar muy sencillo hacer el trazado. En la parte superior hacen el trazado de velocidades y en la parte inferior hacen el trazado de aceleraciones, usando como referencia las direcciones de los eslabones y transportando ya sean paralelas o perpendiculares a estas direcciones, que van a tener trazada en el medio de la hoja. Vuelvo a repetir, hay que hacer uso del manejo de 2 escuadras. Puede ser una regla y una escuadra de 30, apoyándola la hipotenusa sobre una regla y haciendo coincidir uno de los catetos con esta línea. O sea, el cateto, si ustedes apoyan la hipotenusa del triángulo, que es una regla de 30 grados, les va a quedar el otro ángulo que es el de 90 grados. ¿Sí? Entonces, si hacen coincidir uno de los lados con esta línea, ustedes van a poder trazar paralelas. Y con el otro cateto que está a 90 grados van a poder trazar perpendiculares. Eso es lo que estoy diciendo. Es muy simple, capaz que sea muy difícil escucharme, pero es muy simple hacerlo. Si no lo entienden, consúltenos, por favor. Consúltenos. Yo voy a tratar de hacer algunos otros trazados. Bueno, habíamos terminado
acá, con el trazado de las aceleraciones. Vamos a continuar con el mecanismo de manivela biela corredera. Como ya van a ver, el mecanismo de manivela biela corredera es exactamente igual que en el caso del cuadrilátero que acabamos de realizar, salvo por el hecho de que es más simple el trazado de este mecanismo, por lo que ya vamos a ver. Bien, entonces tenemos un mecanismo de manivela, biela, corredera. Entonces, cuando este eslabón manivela gira alrededor del punto A, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta corredera? Va a desplazarse en un sentido y en el otro sentido. Entonces, esto gira, este gira J 360 grados, este se desplaza sobre el eje X y la barra acopladora tiene un movimiento de rototraslación. Porque por un lado acompaña a la rotación del punto B, que es uno de los extremos de este eslabón, el punto B, que es uno de los nodos de este eslabón acoplador, que sigue una trayectoria circular alrededor del punto A, y el punto C, que es el otro nodo del eslabón acoplador, sigue una trayectoria rectilínea. Por lo tanto, esta barra BC tiene un movimiento de rototraslación, como ya saben. Bien. Esto es un mecanismo de 4 eslabones. Tenemos el bastidor, que está conformado en este caso por el punto de articulación de la manivela y, por otro lado, la guía de la corredera. Entonces esto sería el bastidor. El eslabón de entrada, que en este caso es la manivela, el eslabón acoplador y el eslabón corredera, son los 4 eslabones de este mecanismo. ¿Cuántas juntas va a tener? Tiene 4 juntas completas. Tiene 1, 2, 3 juntas completas de rotación, que restringen 2 grados de libertad cada una. Y una junta completa de traslación. Estas son juntas completas de rotación y hay una junta completa de traslación. Por lo tanto, hay 4 juntas completas. Si aplicamos la ecuación de los grados de libertad de Kurzbach, en función del número de eslabones y en función del número de juntas, y nos va a dar un grado de libertad igual a 1. Eso quería decir, les vuelvo a recordar lo mismo, está grabado al principio de la explicación del cuadrilátero articulado también, pero se los vuelvo a recordar. Acuérdense de la definición de grados de libertad de un mecanismo. Los grados de libertad de un mecanismo son la cantidad de variables que debo definir, ¿sí?, de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo para dar su posición. O la cantidad de entradas que tiene que tener el mecanismo para controlar su movimiento, que también es otra definición. Pero la más importante tiene que ver con la cantidad de datos que me debo dar de tantos eslabones, o sea, los datos que me debo dar de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo. Como este mecanismo tiene un grado de libertad, me tengo que dar todos los datos de un eslabón, que es justamente el eslabón de entrada, que es la manivela. Bueno, insisto con esto porque
es lo básico de los mecanismos y son preguntas seguras de parcial y por supuesto cuando vengan a rendir. Tienen que tener claro esto, son conceptos básicos de mecanismo. Bien, como hicimos con el caso de cuadrilátero articulado, como vemos, vamos a ir planteando las ecuaciones de diferencia de velocidades y de aceleraciones a partir de los datos que nosotros tenemos del mecanismo. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Y por el eslabón conocido, que es el eslabón manivela de entrada. Y después vamos a ir, una vez que vamos conociendo las velocidades o aceleraciones de otros puntos del mecanismo, vamos a seguir avanzando por el mecanismo, determinando los de otros puntos. Y para ello vamos a ir colocando el sistema auxiliar en los diferentes puntos de acuerdo a la barra que estemos analizando. Como ya vamos a ver, este mecanismo sigue siendo un mecanismo que se va a resolver con el caso 1. ¿Sí? Por lo tanto, este mecanismo también responde al caso 1. Por lo tanto, el sistema relativo auxiliar local, ¿no es cierto?, va a ser un sistema que solamente si se mueve lo va a hacer de tal manera que solo se traslada, es decir, se mueve siempre paralelo a sí mismo. ¿Y por qué es eso? Y porque como ya vemos, a medida que nos vamos avanzando por el mecanismo, los puntos entre los cuales voy a plantear las ecuaciones son puntos que pertenecen al mismo eslabón rígido. Por lo tanto, no va a haber posibilidad de movimiento entre los puntos en la dirección que los une. Bien. Entonces, comencemos. Vamos a poner nuestro sistema auxiliar, absoluto en el bastidor. ¿Sí? Ese siempre está en el bastidor. Y nuestro sistema auxiliar lo vamos a colocar en un punto en función de del eslabón que esté analizando. El eslabón que voy a analizar es el eslabón AB. ¿Dónde voy a poner mi sistema auxiliar? En el punto A. ¿Por qué? Y porque ese punto es un punto de ese eslabón del cual conozco algo y que es que su velocidad es 0, porque es un punto del bastidor. Le pertenece al eslabón AB, pero también le pertenece al bastidor. ¿Por qué? Y porque ese punto es el punto de rotación del eslabón AB respecto del bastidor. Entonces ahí vamos a colocar nuestro sistema auxiliar y vamos a plantear la ecuación de diferencia de velocidades para determinar la velocidad del otro extremo del eslabón AB, que es el punto de articulación entre este eslabón y el acoplador. Bien, esa ecuación es esta que tenemos escrita acá. La velocidad del punto B es la velocidad que va a tener el punto A, que es el origen del sistema auxiliar, que define una velocidad de traslación, más la velocidad que tiene el punto B trasladándose debido a la rotación del eslabón AB. O sea, el punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto A debido a la rotación de la barra B. Entonces, esa parte está representada por este vector velocidad de B respecto de A. Y como ya lo dije, y lo digo, no lo voy a repetir más, pero es como que mentalmente nosotros rompemos esta articulación y vemos cómo este eslabón rota alrededor del punto A, libremente. Bien, por lo tanto, la velocidad relativa de B respecto de A será una velocidad que es tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular al radio, que es justamente el mismo eslabón AB. Eso está escrito acá. Omega AB por el radio
correspondiente, que es el eslabón. Bien. Como siempre, tenemos todo escrito para que ustedes lo vayan viendo. La velocidad del punto A, como dije, vale 0. Y la velocidad relativa de B respecto de A la vamos a conocer tanto en módulo como dirección y como sentido, porque está en función de los datos que tenemos del problema. Omega lo conocemos, el radio lo conocemos, por lo tanto tenemos que es el producto escalar de omega por el radio, 2,5 centímetros. Metros por segundo, perdón. 2,5 metros por segundo. Tenemos todo. La velocidad, como dije antes también, esta velocidad que teóricamente era relativa, se transformó en absoluta porque la velocidad de A vale 0. Porque es un punto del bastidor, por lo tanto, el punto B se mueve directamente respecto del sistema absoluto puesto en A. Bien. A continuación, una vez que yo conozco la velocidad del punto A, este punto me va a servir de referencia. ¿Para qué? Para encontrar la velocidad del punto C. Que la velocidad del punto C es el otro nodo correspondiente al eslabón BC. Y que forma la junta con el eslabón corredera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer nuestro sistema auxiliar puesto en A, lo vamos a llevar al punto B, y a partir de ahí vamos a plantear la ecuación de diferencia de velocidades de ver al punto C desde el punto B. Este sistema auxiliar, como la barra BC es una barra rígida, ¿sí? O sea que no va a haber desplazamiento en la dirección de la barra BC entre los puntos B y C, por lo tanto, eso significa, vuelvo a repetir, que estamos en el caso 1. Entonces este sistema auxiliar, cuando este punto B siga una trayectoria curvilínea alrededor del punto A, debido a la rotación de la barra B, este sistema auxiliar siempre se va a mantener paralelo a sí mismo. ¿Para qué? Para que el observador puesto en B vea cómo esta barra rota respecto de este sistema auxiliar. Si el sistema auxiliar rotase con la barra, la persona que está puesta en este sistema auxiliar vería el punto C siempre en el mismo lugar. Y yo lo que quiero ver es que esta barra rota. Por lo tanto, este sistema auxiliar siempre se va a desplazar, pero en forma curvilínea, siempre paralelo a sí mismo. Bien. Bien, entonces, ahora teniendo el sistema auxiliar en B, vamos a plantear la ecuación de C miradas de B, que sería esta ecuación que tenemos acá abajo. La velocidad absoluta del punto C es la velocidad que tiene el punto B más la velocidad relativa que tiene el punto C mirado desde B. Esto es una traslación curvilínea que vale ¿cuánto? Vale omega AB por RB de A. En módulo 2,5 metros por segundo. Este vector que está acá. Más este vector omega CB, que va a valer omega de la barra CB, el omega de esta barra, por el radio correspondiente, que es un vector que nace en B y termina en C, y que es la misma barra. Bien. Es decir, este vector es un vector que va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto C, que se está trasladando en esa trayectoria